En las clases anteriores habíamos visto los cálculos para cálculo de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Pero esos cálculos los habíamos hecho para datos no agrupados. Ahora, vamos a hacer esos mismos cálculos, pero para datos agrupados. Y para que nosotros podamos considerar datos agrupados, significa, ¿cuál es la gran diferencia entre cálculos para datos agrupados y no agrupados? Sencillamente es una tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias es esta. Y esta tabla nos va a permitir nosotros poder calcular todo lo que hemos aprendido de manera rápida. ¿Ok? Entonces, pero para poder nosotros aprender a cómo se llena esta tabla, es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Primero es la recopilación de datos. Supongamos que tenemos una población de n igual a 20 datos, que son los que tenemos acá, de esta manera. Y lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Una vez que los tengamos ordenados de menor a mayor, ¿qué necesitamos? Bueno, primero necesitamos saber el tamaño de la muestra. Generalmente en estadística, la distribución de frecuencias se aplica para datos mayores a 100 datos. Y una vez que nosotros tenemos mayores a 100 datos, pues se nos facilita la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ok? Entonces, eh, necesitamos primero saber el tamaño de la muestra. En este caso, n es igual a 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 observaciones que tenemos desde el 2 hasta el 32. Necesitamos saber el tamaño del alcance. Y el alcance lo vamos a calcular con el dato menor y el dato mayor. El alcance es igual a 2 punto y coma 32. 2 punto y coma 32, pues es del 2 hasta el 32. En este alcance de 2 hasta 32 hay varios números. Si nosotros nada más lo representamos así, no sabemos cuáles son, pero sabemos que hay varios números de 2 hasta 32. Para calcular el rango, hace referencia a la longitud del alcance. A ver, déjenme editar acá. A la longitud del alcance. Y el alcance se calcula con R, o sea, rango es igual a dato mayor menos dato menor, que es igual a 30. Es decir, dato mayor menos dato menor igual a 30. Rango es igual a 30. Para calcular el número de intervalos de clase, aquí mucho ojo muchachos, se abrevia con la letra K, y es 1 más 3.33 logaritmo de n. Y este número, muchachos, es una constante. Este nunca va a cambiar. Este se va a mantener. Lo único que va a variar, y nosotros vamos a sustituir, es lo que está dentro del paréntesis, que en este caso sería n. ¿Cuánto vale n? N vale 20. Entonces, 1 más 3.3 logaritmo de n igual a 5.29. Es necesario que ustedes tengan una calculadora científica para que lo puedan realizar y puedan comprobarlo. Los que tengan una calculadora, por favor, hagan ese ejercicio para que se vayan familiarizando con el cálculo. Y si hay alguna duda, me lo hacen saber. ¿Ok? Ahora, en este caso, una vez calculado el número de intervalos de clase, vamos a redondear al número entero proximal. En este caso, el número entero proximal sería 5. ¿Por qué? Porque no llega al 5.5. Entonces sería el número de intervalos de clase sería igual a 5. El ancho de clase sería W y sería igual a R sobre K. Entonces, ¿cuánto vale R? R vale 30 y K vale 5. ¿Por qué 5? Porque acuérdense que habíamos redondeado el valor de intervalos de clase. ¿Ok? Y entonces, 30 entre 5 me da igual a 6. Acá, ojo muchachos, acá el número que me dé es el número que se debe de respetar. Si me sale decimal, lo dejamos como decimal. Si me sale entero, lo dejamos como número entero. En el punto 7 es calcular intervalos de clase.
y los intervalos de clase lo vamos a calcular inmediatamente. Esa es una I mayúscula y una I minúscula. ¿Ok? A partir del 7 al 12 son netamente datos de la tabla de distribución de frecuencia. Y vamos a ir aprendiendo cómo se calcula. ¿Ok? Ok, entonces, si nosotros observamos la siguiente tabla, vemos que pues ya está llenada, ¿no? Ya está completada, ya está los datos distribuidos. Entonces, ¿cómo se llena? Primero, necesitamos lo que significa XI. ¿Y qué significa XI? Intervalos de clase, ¿ok? No es li, sino es una I mayúscula y una I minúscula. Intervalos de clase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llena? Primero que tenemos que hacer es abrir un corchete y colocar mi dato inferior. ¿Cuál es mi primer dato inferior? O más bien el dato inferior en mi población o de mi tamaño de la muestra, pues sería 2. ¿Por qué coloco el corchete? Bueno, el corchete se va a colocar para indicar que ya no hay un número más atrás, es decir, un número menor, sino que a partir de ese número es el dato inferior. ¿Ok? Entonces, colocamos corchete número 2 y al intervalo de clase le vamos a sumar el ancho de clase. El ancho de clase que es 6. ¿Ok? Entonces sería 2 más 6 es igual a 8. Una vez que ya tenemos este primer intervalo, lo que vamos a hacer es bajar el 8 y al 8 le vamos a sumar 6. 8 más 6, 14. Bajamos el 14, le sumamos 6 y nos da 20. Bajamos el 20, le sumamos 6 y me da 26. Del 26 bajamos el 26, le sumamos 6 y me da 32. Y acá cerramos corchete. Se dan cuenta que aquí abrimos y acá cerramos. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay un número mayor a 32. Es decir, que ese es mi límite superior. Límite inferior, límite superior de mis marcas de clase. Ahora, ¿cómo calculo mis marcas de clase? ¿Qué significa XI? Y acá se las coloco por si hay alguna duda. XI significa marcas de clase y se calcula con el límite inferior más el límite superior entre 2. ¿Pero de cuáles? Ahora vamos a ir hablando por fila. ¿Ok? Entonces, para que me dé 5, ¿cómo sale este 5? Bueno, más bien sale de mi límite superior 2 más mi límite, perdón, mi límite inferior más mi límite superior, que es 8, 2 más 8, 10, entre 2, me da 5. Esa fórmula está acá colocada. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, 2 más 8 entre 2, 5. 8 más 14 me da, perdón, entre 2 me da 11. 14 más 20 entre 2, 17. 20 más 26 entre 2 me da 23. Y 26 más 32 dividido entre 2 me da 29. Ok, ya completada mi marca de clase, vámonos con la siguiente columna que sería mi frecuencia absoluta. FI, frecuencia absoluta. ¿Cómo se llena mi frecuencia absoluta? Acá considero yo que pueda ser la de mayor dificultad o más bien la que pueda presentar problemas por lo siguiente. ¿Cómo se llena mi frecuencia absoluta? Ok. Vamos a ver cuántos datos hay en este intervalo. Más bien acá. Del 2 al 8. Y comenzamos acá. Del 2 al 8, ¿cuántos datos hay? Tenemos 1, 2, hasta llegar al 8. 3, 4. ¿Dónde está el 8? El 8 prácticamente estaría entre el 6 y el 10. Pero como no está, entonces queda intermedio. Entonces sería 1, 2, 3 y 4.
colocamos el 4. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos números hay del 8 al 14? Del 8 al 14 hay 1, 2 y 3. No se contabiliza el 14, muchachos, porque lo vamos a contabilizar en el siguiente intervalo. Entonces, ¿cuántos números hay? 1, 2 y 3. Colocamos el 3. Ahora sí, del 14 al 20, ¿cuántos números hay? Del 14 al 20, ahora sí contabilizamos el 14, que sería acá 1, 2, 3, 4 y 5. Acá terminaría. Y 5, colocamos el 5. Del 20 al 26 hay 1, 1, 2, 3, 4, 5 y acá. 26. 26 estaría entre 25 y 27. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos el 5. Del 26 al 32 hay 1, 2 y 3. Y ahí sí incluyo porque pues es mi último valor. Mi límite superior. 3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si estoy bien? La tabla te va a dar muchos filtros para saber si vas bien. El primer filtro es que tu límite inferior debe, o sea, comienza con tu límite inferior y este valor debe ser tu límite superior, es decir, tu último valor, 32. Si en dado caso te diera 33 o 34 o 28 o 30, hay algo mal y hay que revisar. Entonces, no tiene caso que avances con lo demás. ¿Ok? Entonces, supongamos que vamos bien acá, pero la sumatoria de mi frecuencia absoluta no me da el tamaño de mi n, entonces hay algo mal. Pero si me da la sumatoria de mi frecuencia absoluta el tamaño de mi muestra, es decir, de mis observaciones, que en este caso son 20, entonces vamos bien. ¿Ok? Entonces, una vez que ya llenamos y que comprobamos que vamos bien en mi frecuencia absoluta, nos pasamos a mi frecuencia absoluta acumulada, que es mi FI. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense que todas estas abreviaciones, acá les coloco qué es lo que significa y cómo se calcula cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, para poder calcular mi frecuencia absoluta acumulada, lo que tenemos que hacer es duplicar el primer valor, que sería 4, lo duplicamos para acá, 4, y lo que hacemos es 4 más 3, 7. 7 más 5 me da 12. 12 más 5 me da 17. 17 más 3 me da 20. Este último valor debe de coincidir con este. Y si se dan cuenta, es el tamaño de mis observaciones, 20. ¿Ok? Entonces quiere decir que vamos bien. Para poder nosotros encontrar el valor de mi frecuencia relativa simple, HI, acá está, HI se calcula con mi frecuencia absoluta entre N. ¿Cuánto vale mi primera frecuencia absoluta? Sería 4. ¿Y cuánto vale N? 20. Entonces, 4 entre 20 me da 0.20. 3 entre 20, 0.15. 5 entre 20, 0.25. 5 entre 20, 0.25 y 3 entre 20 me da 0.15. ¿Ok? Y la sumatoria de todos estos datos me debe de dar la unidad, es decir, 0.20 más 0.15 y así sucesivamente hasta el 0.15 me va a dar la unidad. Si me da esto, entonces quiere decir que vamos bien. Para poder nosotros calcular mi frecuencia relativa acumulada, que sería HI, HI frecuencia relativa acumulada, a ver, aquí, lo que tenemos que hacer, vamos a borrar esto porque no se van a confundir.
Ok. Para encontrar mi frecuencia relativa acumulada, lo duplicamos 0.20 y duplicamos 0.20 de este lado. Punto 20 le sumamos punto 15 y me da 0.35. 0.35 más punto 25 me da punto 60. Punto 60 más punto 25 me da punto 85. Y punto 85 más punto 15 me da la unidad. Y ya con eso, muchachos, si me da aquí la unidad, entonces podemos decir que nuestra tabla está completamente bien distribuida. Y entonces estamos listos para poder hacer los cálculos que nosotros querramos. En este caso pueden ser tamaño promedio, que entraría en las medidas de tendencia central, entrarían las medidas de dispersión, que sería varianza y desviación estándar, y podemos también calcular medidas de posición, que serían los cuantiles. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, muchachos, ¿hay alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿el 20 de qué salió? El 20 es el tamaño de la muestra. 20 son las observaciones. Acuérdense que todo parte de mis observaciones. 20 son 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 20. Son 20 datos que tengo, Oh, sí, sí, que sí. tengo por estudiar. Entonces, por eso es que 20 se coloca en el tamaño de la muestra, se coloca aquí en logaritmo y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, profe, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda de cómo se llena esta tabla? Ancho de clase puede dar puntos decimales, ¿verdad? Y no se puede modificar, ¿verdad? Exacto. En el ancho de clase va a ser la excepción. En el número de intervalos de clase, aquí sí hay que redondear. Pero en el ancho de clase, lo que te dé, si te da 6.33, ese 6.33 se respeta. ¿Ok? Se respeta para que cuando lo empiecen a sumar acá, les va a dar decimales, va a ser normal, pero al final les tiene que dar el tamaño de su límite superior. ¿Ok? Entonces, aquí su ancho de clase se respeta el valor que da. Si da decimal, queda como decimal. Si da número entero, queda como número entero. ¿Ok? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más tiene Profe, alguna? ¿Sí? el paso número 4, el 5, ¿lo podía explicar cómo es, profe? Claro. Ok. En el paso número 4 hace referencia a la longitud del alcance. El rango. El rango se calcula de el dato superior, es decir, el límite superior que sería mi valor máximo, 32, menos mi valor mínimo, que sería 2, 32, 2. 32 menos 2 me da igual a 30. ¿Para qué me va a servir mi rango? El rango te va a servir para poder calcular el ancho de la clase. ¿Ok? Entonces, todo va conectado y todo va a consecuencia. ¿Ok? Entonces, si hay algo mal acá, todo lo demás va a estar mal. El número 5 es el número de intervalos de clase, que es la letra K. ¿Cómo sale? Sale de esta fórmula que es una constante. Constante quiere decir que nunca va a variar, que siempre se va a permanecer así, nunca va a variar esos números. Entonces va a ser, colocan en su calculadora 1 más 3.3 logaritmo, entre paréntesis colocan n. ¿Cuánto vale n? Pues es el tamaño de la muestra, acá está acá arriba, 20. Entonces logaritmo de 20 y les va a dar 5.29. Me gustaría que si tienen calculadora a la mano, lo pudieran practicar, porque suele pasar que cuando están haciendo sus ejercicios, no sale y les sale otra cosa. ¿Ok? Entonces, si lo tienen, por favor, practíquenlo y les debe salir 5.29. Invariablemente. Entonces el 1 más 3.3 es lo que es como una regla que se tiene que utilizar. Exacto, es una constante. Esa nunca va a variar. Ajá, Lo único que va a ya, ya, cambiar es la n. En su el tamaño calculadora de, lo van sí. a meter literalmente así. 1 más 3.3 logaritmo de n, es decir, entre 1 más 3.3 logaritmo de n, logaritmo paréntesis 20, cierran paréntesis y le va a dar 5.29. ¿Ok? Sí, profe.
¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos? Muchachos, de casualidad, ¿alguien tiene una duda? Es importante que de una vez quede aclarado porque ya vienen los El ejercicios. punto 6, profe. ¿Vale? En el El 6. punto número 6. Ah, bueno, en el punto número 6 es el ancho de clase. Acá, sencillamente van a sustituir lo que ya calcularon previamente. W es el ancho de clase, es la variable W. Entonces, colocan el valor de rango, que sería 30, lo dividen entre K, que sería 5, porque acuérdense que aquí hay que redondear, y lo que les dé va a ser el valor que le van a ir sumando a su intervalo de clase. Es decir, comenzamos con el límite inferior, que sería 2, más 6, sería 8. Para eso sirve el ancho de clase. Para eso sirve este numerito. Para irle sumando que es el primer valor que van a ir ustedes sumando en sus marcas de clase. En sus intervalos de clase, perdón. ¿Ok, muchachos? Sí. Bueno, entonces, les voy a hacer llegar a plataforma este video para que se puedan apoyar en la resolución de su ejercicio de esta semana, para que puedan contestar, ¿ok? Entonces, sí necesito que lo revisen, lo practiquen y que sobre todo tengan en su mano una calculadora. Recomendaciones, no vayan a querer sumar 1 más 3.3 que le va a dar 4.3 logaritmo de n porque les va a dar otro valor. Lo que sí pudieran hacer es 3.3 logaritmo de n y al final sumarle 1. Ahí sí aplica. Pero no es lo mismo 1 más 3.3 que 4.3 logaritmo de n. ¿Ok? No vayan a cometer ese error porque es matemática básica. ¿Ok? De respetar jerarquías. Entonces, muchachos, si no hay alguna otra duda, por ahí lo podemos dejar. ¿Sí? También el archivo nos va a compartir, ¿va? Sí, claro. Ok. Les voy a compartir este documento. Se los voy a compartir en PDF para que lo puedan imprimir si gustan como instructivo y el video para que lo puedan tener como guía. ¿Ok? De todos modos, en Sí, internet, profe, gracias. donde quiera pueden encontrar la información y va a ser la misma. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces, si no hay otra cosa que agregar, creo que por ahí lo podemos dejar. Y esperen por favor la actividad, el video y el material en plataforma y yo les estaré calificando sus actividades que tengan pendientes y les estaré llegando su calificación, que era lo que lleven ahorita acumulado. Vale, profe, gracias. ¿Está bien, muchachos? Muchas gracias, David. Nos vemos y cualquier cosa ando en el teléfono. Ok, profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. bueno. Nos Gracias, vemos. profe.